Buenos días, mi nombre es Chiquitira Vinci y el día de hoy les voy a hablar sobre algunas escuelas psicológicas. Fisiología sensorial. Algunos de los principales representantes de esta escuela incluyen a Ernst Heinrich, Gustav Theodor y Hermann Bohm. Sus aportes incluyen de, el desarrollo de técnicas para medir la sensibilidad a los estímulos, así como la formulación de leyes que describen la relación entre la intensidad del estímulo y la percepción. Psicofisiología. Entre los principales representantes de esta escuela se encuentran Iván Pavlov, Walter Cannon y Hans Selye. Sus aportes incluyen el estudio de las respuestas fisiológicas al estrés, así como la observación de sistemas fisiológicos que regulan el equilibrio interno del cuerpo. Psicobiología. Algunos de los principales representantes de esta escuela son Roger Sperry, Michael Busanaga y Eric Kandel. Su aporte incluyen el estudio del cerebro y su relación con la cognición y la conducta, así como el descubrimiento de que el cerebro se divide en dos hemisferios y cada uno procesa la información de manera diferente. Muchas gracias. El estructuralismo. Esta corriente recibió su nombre de un artículo publicado por Edward en 1898. Se dice que este es un movimiento teórico perteneciente a las ciencias sociales. El funcionalismo. William fue el precursor de la psicología funcional. ¿En qué se basa esto? Se basa en que los elementos determinados de una estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto. El asociacionismo. John afirmaba que las personas nacían sin ninguna habilidad innata. Es decir, esto se basa en que es una corriente que pretende explicar los fenómenos mentales a partir de la conexión de ideas. La reflexología. Wilhelm nos enseñó que esto se basa en la relación del individuo del medio, es decir, lo mental y lo físico. Estos no son procesos paralelos, sino que están unidos. Durante el siglo XX se desarrollaron diferentes corrientes psicológicas. En este caso vamos a estudiar tres de ellas que siguen vigente hasta la actualidad, como lo son el conductismo, el cognitivismo y el humanismo. La primera de ellas es el conductismo. Su principal exponente fue John Watson y empezó a desarrollarse a partir del año 1913. Está basada en el comportamiento humano, analizando la respuesta a distintos estímulos. En esa corriente ellos veían la psicología como una ciencia que podía estudiar lo que era visible a la vista, a nuestros ojos. En este caso, lo que podemos observar es la conducta, de tal forma que era lo que ellos estudiaban en su laboratorio. Veían la psicología más como una ciencia, desarrollaban diferentes experimentos, por ejemplo, con animales o mayormente con animales, muy poco lo hacían con humanos. Uno de los más recordados es un experimento que realizaron con perros en los cuales le ponían la comida y hasta que ellos tocaban la campana era que daban la instrucción al perro de que podía comerla. Teniendo el perro incluso la comida al frente y salivando, no se acercaba a ella hasta que escuchaba el sonido de la campana. De esta forma, Watson y las otras personas involucradas en esta corriente determinaron que las personas aprendíamos a través de conductas repetitivas. Esta corriente se sigue utilizando el día de hoy, sobre todo cuando queremos estudiar el comportamiento de las personas. La siguiente corriente es el cognitivismo. Su principal exponente fue Jean Piaget y empezó a desarrollarse a partir del año 1950. En el cognitivismo se estudia cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. En esta corriente ellos determinaron o se basaba en que nosotros aprendemos mediante nuestros sentidos, mediante estímulos que son percibidos por nuestros sentidos, como por ejemplo aquello que tocamos, aquello que escuchamos, vemos o sentimos incluso con el gusto o el tacto.
De esta forma, ese estímulo que recibimos a través de nuestros sentidos viaja a nuestra mente, el cerebro procesa la información y luego se almacena en forma de aprendizaje. El cognitivismo es una corriente que se sigue desarrollando mucho el día de hoy, ya que le interesa mucho a los psicólogos entender cómo nosotros aprendemos, de qué forma nosotros aprendemos. Y es una corriente basada o muy utilizada hoy día, sobre todo en edad escolar. Y por último tenemos el humanismo. El humanismo se empezó a desarrollar a partir del año 1962. Uno de sus principales exponentes fue Abraham Maslow y es una corriente totalmente opuesta, por ejemplo, al conductismo, ya que ella considera al ser humano como un todo, en el que influyen múltiples factores. Con la llegada del humanismo se dejan de ver la psicología como una enfermedad, como un problema, y empieza a hablarse de salud mental. Términos como, por ejemplo, el amor, la tristeza, la alegría, pasan de verse como problemas a verse como algo totalmente normal del ser humano y que son tratados de esta manera. Con el humanismo se deja de ver a las personas que acuden al psicólogo como pacientes y se les da el término de cliente o simplemente de personas que van en busca de ayuda de alguien con quien hablar. Maslow, uno de sus principales exponentes, como lo mencionaba, desarrolló la conocida pirámide de Maslow, en la cual podemos encontrar las necesidades. En la base encontramos las necesidades básicas fisiológicas de cualquier animal y una vez que estas están cubiertas se va escalando hasta que llegamos a cubrir las necesidades espirituales. Esta corriente es muy utilizada sobre todo actualmente, ya que vemos al ser humano como un todo y tratamos tanto sus sentimientos como sus conductas y acciones. Mi nombre es Joseph Pineda y les voy a estar hablando sobre las ciencias afines y auxiliares de la psicología. Primero tenemos la fisiología. La fisiología se encarga del estudio de los elementos y las estructuras de los procesos biológicos y fisiológicos del ser humano asociados a la conducta y a la vida psíquica. El principal sistema biológico que estudia la fisiología es el sistema nervioso y el hormonal, ya que mediante estos buscan explicar los estados psicológicos a través de conceptos de química cerebral. La psicología recibe información de la fisiología acerca de cómo funciona el sistema nervioso y del cómo el hombre capta los estímulos externos, los organiza y emite respuestas. Luego tenemos la genética. La genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar la expresión de los genes a nivel físico y a nivel psicológico. Gracias a muchos hallazgos y descubrimientos genéticos es como se han podido encontrar la causa de ciertos trastornos mentales, así como también la expresión genética que afecta ciertas conductas o que lleva a ciertas conductas psicológicas. Ahora tenemos la psiquiatría. La psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga de estudiar y tratar las enfermedades mentales, centrándose en la fisiología y en la química cerebral. Cuando hay síntomas físicos asociados a los problemas psicológicos, se requiere intervención de un psiquiatra, ya que éste le va a recetar fármacos al individuo que le alivien los síntomas físicos y que ayuden que la intervención psicológica sea más fácil. Luego tenemos la sociología. La sociología guarda una íntima relación con la psicología, ya que ésta se encarga de estudiar el comportamiento humano en masas o en grupos. Nos puede dar información de cómo un fenómeno o un evento social tiene efectos sobre el individuo. También nos puede dar un contexto cultural sobre el comportamiento humano y nos puede ayudar a entender fenómenos sociales e históricos que ya hayan sucedido o que suceden. Ahora tenemos la filosofía. La psicología depende de la filosofía por varias razones. Una de estas es que la filosofía le entrega a la psicología una visión general del ser humano, que es la base de una buena parte de sus teorías psicológicas. Además de esto, le ha dado varios temas de estudio a la psicología, como lo es la sensación, la memoria, la percepción, la inteligencia y la voluntad. Estas dos ciencias se consideran ciencias primas o hermanas y a pesar de que tienen el mismo objetivo de estudio, que es el ser humano, pueden tener distintas formas de estudiarlo y también pueden tener distintas respuestas. La filosofía tiene fines más intelectuales, mientras que la psicología tiene fines de entender el comportamiento humano y la intervención de este.
Me llamo José Díaz, soy estudiante de psicología en la Universidad de Yacambú y hoy voy a hablar sobre los métodos utilizados por la psicología para el estudio de la conducta humana. El método descriptivo está basado en la observación de un sujeto sin manipularlo, para así observar la conducta del mismo. La observación es un método clásico de la psicología y existen de dos tipos: la observación interna y la observación externa. La interna, a pesar de ser bastante directa, está muy sujeta a mentiras, ya que el sujeto en sí, el individuo, puede darse cuenta de cosas negativas sobre sí mismo. Así que no es aplicable a niños, animales o enfermos mentales. La observación externa, en cambio, sucede en un laboratorio, en un ambiente controlado. Así que esto es artificial, no es una situación natural. El método experimental es producido en un ambiente artificial, sin elementos naturales. Se modifican las variables para buscar un resultado en relación entre la causa y el efecto. A pesar de que siempre se busca que la causa y el efecto se crucen sin problema alguno, siempre existirá una variable. Bueno, no siempre, pero puede existir variables. Y esta variable se denomina variable extraña, un tercero. Entre la causa y el efecto puede pasar algún cambio determinado por el ambiente o algún ente, que también es determinado organismo. El método correlacional tiene relación con el experimental, pero sin modificar las variables. Siempre se busca la relación entre la causa y el efecto. Y esta relación de causa y efecto puede ser significativa o no significativa, denominada directa o indirecta. Por ejemplo, pongamos que tendrá algo que ver la autoestima con el buen vestir. Mientras más vestir, más autoestima. Mientras menos vestir, menos autoestima. Eso es un ejemplo de una relación directa o una relación significativa. Un ejemplo de relación no significativa o indirecta es si, por ejemplo, la borrachera de estudiantes en relación a sus exámenes finales. ¿Tendrá algo que ver eso? Mientras más borrachera, menos nota. Mientras menos borrachera, más nota. Básicamente, si es directa, entonces una subirá y la otra subirá. Si uno baja, otra baja. Eso es algo directo. Si es no directo o poco significativo, entonces uno sube, otro baja. Otro baja, otro sube. Y eso sería el método correlacional. Muchas gracias.